Mi propia hija me dio la espalda y se alejó sin una palabra, dejándome tirada en el suelo, paralizada y avergonzada. Cuando una emergencia de salud me golpeó a mis 60 y pocos años, la dinámica de mi núcleo familiar se alteró drásticamente en un instante. Su apatía me atravesó como una ráfaga helada. Mi nombre es Elena Sánchez. Residía en una modesta vivienda en las afueras de una ciudad costera en el sur. Esa mañana me levanté como de costumbre, dirigiéndome a la cocina para prepararme un café. Justo cuando mis dedos rozaron la taza, esta resbaló de mi mano temblorosa y se estrelló contra el suelo en 1000 pedazos. Sentí una parálisis repentina. Todo el lado derecho de mi cuerpo se había quedado sin sensibilidad. No podía moverme. Mi boca se torció grotescamente y mis palabras salían arrastradas y rotas. Un hilo de saliva me corría por la barbilla mientras gritaba silenciosamente en mi mente una y otra vez: «¡Auxilio, que alguien me ayude!». Pero nadie escuchó. Afortunadamente, mi pareja, Ricardo, estaba en casa. Corrió al escuchar el estruendo y me encontró desplomada en el suelo. Despertó de inmediato a nuestra hija, Sofía, y marcó al número de emergencias mientras buscaba su teléfono a tientas. La ambulancia me trasladó rápidamente al centro médico costero en la zona. Sofía se sentó a mi lado, con el rostro contraído por la inquietud. Mi hijo, Miguel, llegó varias horas después. Tontamente, había creído que esta dolencia podría unirlos más, aunque fuera por un breve periodo. Pero en el instante en que el especialista salió de la habitación, comenzaron a discutir. El especialista me explicó que se trataba de un incidente cerebrovascular leve, detectado a tiempo, y que con la atención y la rehabilitación adecuadas, tenía buenas posibilidades de recobrar parte de mi autonomía. La clave, enfatizó, era que necesitaría el respaldo de mi familia durante mi estancia. Sentí un rayo de esperanza. La recuperación era factible. Tenía algunos fondos ahorrados. El seguro cubriría la mayor parte de los costes y no sería una carga excesiva. Qué ilusa fui. Antes de que el eco del diagnóstico se disipara, Ricardo se levantó, ajustándose el saco mientras hablaba. Le prometí a Carmen que practicaría con ella esta semana para el evento de baile. Me quedaré en su residencia para ensayar. Muchachos, más les vale ponerse en marcha y asumir su responsabilidad. La forma en que dijo ustedes muchachos, como si no formara parte del vínculo familiar, me hirió más que el propio incidente. Sin siquiera mirarme, se fue. Sofía puso los ojos en blanco y espetó: «Siempre soy yo la que se ocupa de mamá. Ahora te toca a ti». Miguel replicó al instante: «¿Y cuánto ha hecho por ti? Alojamiento sin coste, cuidar de tus niños, abonar tus cuentas. No finjas que le estás haciendo un favor». Sofía se mofó sin inmutarse. «Oh, ¿cómo es que ha sido tan perjudicial contigo? ¿Quién te asistió para adquirir ese vehículo? ¿Quién te dio el pago inicial de tu vivienda? Tú también eres su descendiente, Miguel. ¿O has olvidado que le debes lo mismo?». Discutían como adversarios, intercambiando recriminaciones frente a mi lecho de hospital, peleando no por mí, sino por quien era más explotado por mí. No pude contener las lágrimas. Sabían cuánto les había dado a cada uno. Sin embargo, ninguno estaba dispuesto a dar nada a cambio. Y entonces ocurrió. Un olor agrio invadió mi cuerpo. Había perdido el control de mis esfínteres. La discusión cesó al instante. El aire se espesó con un silencio denso e insoportable. Intenté alzar la mano para cubrirme el rostro, para esconder mi vergüenza, pero mi brazo no se movía. Solo pude sollozar inconsolablemente con la mirada fija en ellos, implorando ayuda en silencio. Miguel apartó la mirada, haciendo una mueca. Se levantó abruptamente. «Tengo que preparar una videoconferencia». «Lo siento, debo marcharme», murmuró. Sin decir otra palabra, salió apresuradamente de la habitación. Sofía, furiosa, le gritó: «¡El cobarde! Lo único que haces es evadirte». Luego se volvió hacia mí, forzando una sonrisa frágil. «No te inquietes, mamá. Me aseguraré de que regrese». Pero ella también giró sobre sus talones y se fue. La puerta se cerró tras ella y así el mundo quedó en silencio.
Yacía sola en esa cama de hospital, la humedad debajo de mí, el silencio vacío del pasillo y el frío paralizante que se había instalado profundamente en mis huesos. Todo me engullía por completo, como un lago congelado en pleno invierno. Intenté gritar, pero con la boca torcida no pude articular palabra. Solo pude observar con impotencia cómo se marchaban uno a uno. Mis pantalones estaban empapados. Me quedé allí, inmóvil, como un objeto abandonado que nadie quería reclamar. Todos en la sala, los demás pacientes, sus acompañantes, habían presenciado el drama de la crisis de mi familia. Nadie dijo una palabra, pero sus miradas cargadas de empatía me calaron más hondo que cualquier juicio verbal. Nunca me había sentido tan avergonzada, tan humillada, tan completamente sola. Finalmente, una auxiliar de la cama contigua no soportó más. Dejó escapar un suave suspiro, se acercó a mí sin asco alguno, me ayudó con delicadeza a ponerme ropa seca. Incluso rebuscó en su bolso y sacó una toalla de algodón extra, colocándola con cuidado bajo mi cabeza. «Aquí tienes, tesoro. Ahora tu almohada no se mojará», murmuró con una voz tan suave y cálida como la brisa vespertina de la costa. Mi vista se nubló por las lágrimas. La gratitud me inundaba con tanta intensidad que no podía hablar. Solo podía clavar mis ojos en los de ella, deseando desesperadamente que percibiera mi agradecimiento silencioso. Justo cuando terminaba de ajustar las sábanas, Sofía reapareció. Miguel no estaba a la vista. Sofía entró con una sonrisa radiante y relajada, como si acabara de terminar una sesión de ejercicio. Se dejó caer junto a mi cama y me dijo con voz alegre: «Mamá, lo medité y resolví que es preferible que yo te atienda. ¿Ves? Soy mucho más considerada que mi hermano, ¿verdad?». Sonaba bastante dulce en la superficie, pero incluso mientras hablaba ya estaba sacando su teléfono de su bolso, sus dedos volando por la pantalla. La enfermera le había indicado que me ayudara a cambiar de posición con regularidad. Sofía asintió obedientemente, pero en cuanto la enfermera se fue, volvió a mirar redes sociales y vídeos cortos. Me puso un pañal para adultos, pero a menudo solo lo cambiaba una vez cada 24 horas. Mi piel comenzó a irritarse, sobre todo en la zona inferior, una picazón insoportable y persistente, como si me hubieran picado hormigas rojas, pero no tenía fuerzas ni para rascarme. Solo podía parpadear desesperadamente, observando a la amable auxiliar del otro lado de la habitación, rogando con todas mis fuerzas para que se diera cuenta y viniera a socorrerme. No fue porque no pudiera permitirme una mejor atención. Tenía ahorros guardados de mi plan de pensiones. La cobertura médica habría cubierto parte de ellos. Podría haber contratado fácilmente a un cuidador privado a tiempo completo. Pero Sofía desestimó la idea. «Mamá, ¿sabes cuánto cuesta una enfermera privada?», se burló. «Además, nadie te cuidará mejor que tu propia hija». Si realmente le importara, yo no estaría ahí tirada con una comezón tan intensa que pensé que perdería la razón. Más tarde, el doctor llamó a Sofía afuera. Para entonces me estaba recuperando, aunque con una lentitud angustiosa. Mi boca había empezado a alinearse un poco. Podía articular algunas palabras entrecortadas si me esforzaba lo suficiente. Sofía regresó a la habitación furiosa minutos después, con el rostro descompuesto. Se acercó a mi cama y me dijo: «Mamá, nos marchamos». Mis ojos se abrieron con incredulidad. «Aquí no vas a mejorar», dijo como si se lo explicara a un niño pequeño. «Los accidentes cerebrovasculares dejan todo tipo de secuelas permanentes. Es preferible ir a casa y recuperarse de forma natural. Te cuidaré bien, te lo prometo». El doctor la siguió, intentando interceder. «La señora Sánchez está progresando», dijo con firmeza. «Con la rehabilitación continua hay muchas posibilidades de que recupere gran parte de su autonomía. Regresar a casa ahora echaría a perder todo lo que hemos logrado hasta ahora». Sofía estalló. Le gritó: «Solo quieren explotarnos. Mi mamá solo lleva aquí poco más de 10 días y la factura ya supera los 40.000 euros. ¿Se supone que debemos vender la casa solo para pagar esto?». Estaba meridianamente claro. No quería gastar ni un céntimo más, aunque fuera mi dinero, no el suyo. Y como era mi pariente más cercana y tenía poder notarial, tenía el derecho legal de darme de alta.
Y lo hizo. Reuní toda la energía que me quedaba y forcé a pronunciar unas cuantas palabras entrecortadas: quiero quedarme. Pero ni siquiera me miró. Fue como si no hubiera dicho nada. Pronto, Sofía me trajo de vuelta a casa. La habitación estaba exactamente como la había dejado, pero en cuanto me dejó allí, cualquier pretensión de afecto se desvaneció. Su supuesto cuidado consistía en traerme 2 raciones de comida al día, una por la mañana y otra por la noche. ¿La comida del mediodía? Estaba en el trabajo. No era su incumbencia. Cambiarme el pañal de adulto dependía de su estado de ánimo. Limpiarme, voltearme para evitar las úlceras por presión, esas cosas nunca ocurrían. No había un reloj en la pared ni las cortinas estaban descorridas. Después de un tiempo, ni siquiera podía distinguir si era de día o de noche. Empecé a sentir que me estaba deteriorando silenciosa, invisiblemente, olvidada por esta casa, abandonada por el mundo. Hasta que un día, un par de manos pequeñas y suaves agarraron mi muñeca. «Abuelita». Era Leo, el hijo menor de Sofía, mi nieto de 5 años, el niño al que había cuidado con mis propias manos. «Abuelita, ¿por qué ya no juegas con Leo?», inclinó la cabeza. Su voz era dulce y aguda, muy parecida a la de Sofía cuando era pequeña. Forcé una sonrisa y extendí la mano temblando, tratando de acariciar su rostro. «Abuelita, mamá dijo que cuando te vayas podré tener esta habitación para mis juguetes». «Abuelita, ¿qué significa irse?». Mi mano extendida para tocarlo cayó indefensa en el aire. Todo mi cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Leo, la viva imagen de Sofía a esa edad, mejillas suaves, ojos grandes y esa voz melodiosa de bebé que me llamaba mamá una y otra vez. Y ahora esa misma niñita estaba esperando que yo partiera, desmantelando mi vida antes de que yo siquiera me fuera. Luché por mantener la compostura, pero la tristeza me invadía por completo. Leo debió presentir algo. Se dio la vuelta y salió corriendo de la habitación, asustado. El silencio volvió a caer a mi alrededor como una tumba que se cierra. Esa noche, Sofía me levantó, medio arrastrándome, medio empujándome, y me dio de cenar con una sonrisa forzada y quebradiza estampada en su rostro. «Mamá, ¿dónde guardas los estados de cuenta bancarios, las escrituras de la propiedad, ya sabes, y todo eso?». Me atraganté con un bocado de comida. Se me saltaron las lágrimas, pero Sofía ni siquiera se inmutó. No le importaba si vivía o moría, solo le importaba lo que pudiera dejar atrás. No dije nada, solo la miré fijamente, fría y duramente. No pareció molestarle. En cambio, se dio la vuelta y comenzó a rebuscar en mi habitación como si estuviera buscando en una tienda de segunda mano. Abrió el armario de golpe, tirando mi ropa bien doblada por la habitación como si fuera basura. «¿En serio, mamá, escondías una pulsera como si fuera un tesoro?». Se mofó. «Esta baratija ya no vale nada», murmuró para sí misma, abriendo de un tirón la pequeña bolsa de tela que tenía escondida en lo profundo de la cabecera de la cama. Cuando encontró dentro solo un viejo brazalete de cobre, sonrió decepcionada y lo arrojó a un lado. Un ruido sordo resonó en el suelo. Lo vi rodar por la habitación. La pulsera que me había obsequiado mi madre, lo último que me quedaba de ella, la bisabuela de Sofía. Nunca había permitido que nadie la tocara, ni una sola vez. De alguna manera, desde lo más profundo de mí, surgió la fortaleza. Mi mano izquierda se cerró en un puño tan fuerte que sentí como si pudiera aplastar el aire mismo. La habitación estaba llena de polvo. Nadie la había limpiado en meses. Empecé a toser con fuerza, con una mucosidad espesa que me obstruía la garganta como una cuerda muerta que no podía expulsar. Sofía arrugó la nariz y dio un paso atrás. «Dios mío, mamá, ¿se puede ser más desagradable?». Finalmente conseguí expulsar la flema, jadeando tan fuerte que sonaba como un fuelle viejo. Sofía no dijo nada. Siguió revolviendo cajones y armarios hasta que la habitación pareció haber sido azotada por un vendaval. Al final, cerró la puerta de golpe y salió furiosa. Me senté allí sin aliento, rodeada de ropa esparcida y con la pulsera de cobre fuera de mi alcance. Intenté levantarme, pero perdí el equilibrio y caí al suelo. Mi lado derecho era un peso muerto.
Mi mano izquierda aferraba el brazalete contra mi pecho, como si fuera el último trozo de tierra firme en un paisaje en ruinas. Desde la sala de estar escuché voces apagadas. Sofía estaba al teléfono, hablando en un tono informal, casi jovial. Miguel, mamá ya casi no está, es solo cuestión de tiempo. Pronto seremos libres. Ella rió levemente. Papá está demasiado ocupado bailando con esa señora como para preocuparse por ella. El sudor goteaba desde la línea del cabello hasta el suelo de madera, dejando marcas oscuras. Apoyé la mano izquierda en el marco de la puerta, con la cara pegada al suelo, conteniendo la respiración para no sollozar. De todas formas, las lágrimas se derramaron. Seguro que está llorando, dijo Sofía con indolencia al teléfono. Déjala, ya no puede hacer nada más. Y en ese momento, mi corazón finalmente se quebró. No solo se partió, se hizo añicos en fragmentos tan diminutos que supe que nunca volvería a estar completo. Me quedé allí toda la noche, inmóvil, mientras mi mente divagaba por los últimos 60 y pico años de mi existencia. Intenté identificar qué terrible falta había cometido para terminar así, pero por mucho que lo intenté, no pude encontrar ni una sola transgresión. Todo lo que recordaba era ser la mujer que renunció a su profesión por sus hijos, la mujer que se tragó su orgullo por el bienestar de la familia, la mujer que se lanzó al peligro en el momento en que alguien gritó «mamá». Al amanecer, Sofía finalmente se percató de que yo todavía estaba tendida en el suelo. Me arrastró de vuelta a la cama, murmurando en voz baja, «Mamá, ¿qué haces ahí abajo?» ¡Qué asco! Me metió un huevo duro pelado en la boca e inmediatamente volvió a su vieja rutina. «Mamá, ¿en serio, dónde pusiste las escrituras de la casa?» La ignoré. Se irritó. «Mira, no es que importe. Tarde o temprano, todo esto será de Miguel y mío. ¿Por qué no lo entregas ya?» Aún así, no dije nada. Puso los ojos en blanco, cerró la puerta de un golpe y se fue. Después de que ella se fue, pasé un largo rato metiendo la mano bajo la cama, sacando el teléfono celular de repuesto que tenía escondido allí. Con manos temblorosas, coloqué la batería y marqué el número de mi esposo. «Elena, estoy ensayando», espetó. «Llama a Sofía o a Miguel, ¿quieres?» Antes de colgar, escuché la risa de una mujer resonando al fondo. Impotente, marqué otro número. «Isabel, ven a buscarme al mediodía. Llévame al hospital». Cuando las palabras salieron de mi boca, exhalé en una respiración larga y temblorosa. Isabel Torres había sido mi mejor amiga durante décadas. Éramos el contacto de emergencia la una de la otra, de esas amigas que tenían las llaves de sus casas. Una vez me dijo, «Elena, si alguna vez dejas de responder el teléfono, te tiro la puerta abajo». Y ella lo decía en serio. Ese día, sin hacer preguntas, se subió a su coche con su hijo y vino directo a buscarme. Me llevó de vuelta al centro médico costero en la ciudad. «Cariño, ¿qué te pasó?», preguntó Isabel, de pie junto a mi cama de urgencias con los ojos ya enrojecidos. Por fin alguien que quería oírme hablar, alguien a quien realmente le importaba. Palabra por palabra, lo conté todo. La humillación, el miedo, la fría traición. Isabel se sentó a mi lado con su mano apoyada en mi hombro y las lágrimas corriendo por su rostro mientras escuchaba. Antes de que pudiera terminar, las llamadas de Sofía y Miguel comenzaron a llegar. Los despedí con un gesto y le hice un gesto a Isabel para que respondiera por mí. «Mamá, ¿dónde estás?», preguntó Sofía a través de la línea. «¿Sabes que tuve que regresar del trabajo y buscarte por toda la casa? ¿Podrías amablemente no complicarte tanto?». Isabel levantó una ceja y apartó el teléfono de su oído. Su voz era tan penetrante que podía cortar el cristal. «Yo soy quien trajo a tu madre al hospital. ¿Tienes algún inconveniente con eso?». El carácter de Isabel era célebre en nuestro vecindario. Su voz por sí sola podía hacer encoger a los hombres adultos. Del otro lado de la línea, Sofía se quedó en completo silencio. Tras unos segundos, lo intentó de nuevo, esta vez con más suavidad. «La dolencia de mamá no tiene cura. Mantenerla ingresada es un derroche de recursos». «Estaba pensando que quizá eso no es asunto tuyo», espetó Isabel.
de ahora en adelante, yo me ocuparé de todo lo relacionado con tu madre. Y con esto, colgó sin decir otra palabra. Me dio una palmadita en la mano. No te preocupes, Elena. No me marcho a ninguna parte. Asentí. Insistí en que me ayudara a contratar un cuidador privado a tiempo completo. Lo hizo. Me encontró una maravillosa señora caribeña, pulcra y eficiente, con manos bondadosas y una voz como néctar tibio. Nunca lo esperé, pero esos días en el hospital resultaron ser el periodo más sereno y alegre de mi vida en años. Mis hijos no vinieron ni una sola vez y, curiosamente, no los eché de menos en absoluto. Todos los días, Isabel me traía pequeñas delicias que me encantaban, magdalenas de bayas silvestres frescas, sopa de lentejas cremosa y tibia, pudín de pan casero. Pasamos horas charlando en el pequeño rincón del balcón de mi habitación de hospital, a veces riéndonos tan fuerte que las enfermeras se acercaban solo para unirse. Incluso le pedí al cuidador que me ayudara a comprar un nuevo dispositivo inteligente. Una tarde me di un pequeño gusto y me encargué una cesta de frutos exóticos y un ramo de flores frescas. Cuando Isabel abrió las bolsas, se quedó boquiabierta. ¿Estás loca, Elena? Por fin te has vuelto loca. Te tomó 60 y tantos años, pero por fin aprendiste a engreírte. Me reí. Durante mucho tiempo, había guardado cada moneda. Ahorrando, siempre ahorrando para mis hijos. Mirando hacia atrás ahora, qué tonto había sido. Nunca valieron la pena. Cuando el agobio desapareció, mi estado de ánimo mejoró y mi cuerpo comenzó a sanar más rápido de lo que nadie esperaba. Incluso los médicos se maravillaban durante sus rondas. Recuperar el 85% de la función después de un incidente cerebrovascular. Eso es prácticamente inédito, dijo uno, sacudiendo la cabeza con asombro. Un par de semanas después, me dieron el alta del hospital. De pie ante mi puerta, no sentí nada, ni calidez ni alivio. La casa estaba desierta. Nadie había venido a buscarme. Dentro, el dormitorio había sido reordenado. Los juguetes de los niños estaban esparcidos por todas partes. Con solo un vistazo, supe que Sofía había estado ocupada mientras yo no estaba. No me enfadé. Simplemente recogí todo lo que no me pertenecía y lo apilé en el centro de la sala. Esa noche, Sofía finalmente llegó a casa. Al verme, se quedó paralizada un instante. Luego me dedicó una sonrisa radiante y me puso una bolsa de la compra en las manos. Mamá, has vuelto. Me moría de ganas de comer tu estofado de ternera. Solía cocinarle todas las noches cuando regresaba. Me daba pena verla cansada después del trabajo. Me encargaba de sus comidas, cuidaba a su hijo e incluso lavaba su ropa sin pensarlo 2 veces. Pero esta vez no. Le arrojé la bolsa de la compra de nuevo a los brazos. ¿Crees que te debo algo? ¿No tienes manos para cocinar tus propias comidas? Probablemente fue la primera vez que realmente le levanté la voz. Ella parpadeó aturdida, luego hizo un mohín y se fue dando pisotones hacia la cocina. Unos minutos después, oí sonidos fuertes y deliberados de cortes, destinados a mis oídos. Sin duda. Pasé de un canal a otro sin apenas levantar la vista. Grité con indiferencia, no me arruines la tabla de cortar de bambú. Esa cosa lleva conmigo más de 30 años. Hubo un breve silencio. Luego, no. Sofía salió corriendo, levantando un dedo ensangrentado. Mamá, me lastimé, y gritó, agitando la mano dramáticamente, esperando que lo dejara todo y me preocupara por ella. Apenas levanté la vista. Simplemente ajusté los controles remotos en la mesa de centro y dije, ocúpate tú. No soy doctora. Vi mi tabla de cortar partida en 2 pedazos y mi cuchillo de cocina ahora con el filo mellado. Suspiré, pero no por su pequeño corte. Lamenté la pérdida de mis antiguas y fieles herramientas. Esas cosas habían sido parte de mi vida durante décadas. Sofía se vendó su pequeña herida y siguió haciendo desfilar su dedo frente a mí, buscando compasión. Ella pensó que me enternecería. Simplemente la miré y solté una risa seca y sin alegría. ¿De verdad creía que le debía algo? Mamá, aventuró, un poco vacilante.
Has cambiado. Desde que volviste del hospital. Sonreí levemente. Ya se me ocurrió algo. Ella parpadeó, curiosa. ¿Qué? En este mundo, dije, mirándola fijamente a los ojos con una mirada penetrante, no puedes confiar en nadie. La única persona con la que puedes contar es contigo misma. Ella se estremeció, apartando la mirada, incapaz de mirarme a los ojos. Pero cuanto más la miraba, más repugnancia sentía. Deberías buscar otro lugar donde vivir, dije con calma. Ella me miró fijamente como si no hubiera oído bien. Sofía era dueña de un pequeño apartamento de un dormitorio en el centro. No era una persona sin hogar. Una vez afirmó que regresó para hacerme compañía. La verdad era que solo quería alojamiento y comida sin coste. «Mamá, ¿me estás echando?» «Soy tu hija», gritó. Luego agarró a Leo y lo metió en mis brazos. «Mamá, ¿de verdad vas a enviar lejos también a tu angelito?» «Leo, ve a abrazar a la abuelita». Leo se acurrucó contra mí y dijo suavemente, «Abuelita, por favor». Y mi corazón se ablandó por un segundo. Sofía pensó que había ganado. Una sonrisa estaba empezando a dibujarse en sus labios cuando hablé de nuevo, «Si no te mudas, llamaré a una empresa de mudanzas para ti». La sonrisa murió instantáneamente. Desesperada, intentó empujar a Leo hacia mí nuevamente, esperando que la culpa me hiciera cambiar de opinión. Lo admito, mi corazón nunca fue de piedra, pero finalmente aprendí. Nunca más permitiría que mi benevolencia fuera utilizada como arma en mi contra. La miré fijamente a los ojos, con la voz más fría, «Sofía, dime qué te debo exactamente». Parpadeó rápidamente, haciendo un puchero fingido. «Mamá, ¿cómo puedes decir eso?» «No», me apresuré. Hable lentamente, cada palabra nítida y clara, «Leo es tu hijo. Deberías cuidarlo tú. Te ayudé por afecto, no por obligación. A partir de hoy, ya no seré tu niñera». Dejé de cocinarles. Solo preparaba comidas sencillas para mí, la comida que me gustaba. Sin nadie más a quien atender, me sentí más ligera y libre que en décadas. Siempre pensé que vivir sola sería complicado. No lo fue. Sofía intentó arreglar las cosas varias veces. Me empujaba a Leo con la esperanza de que cediera. No lo hice. Solo subí el volumen del televisor. Después de unos días, estaba al borde del colapso. Una noche, estaba en la puerta de la cocina, furiosa, mientras Leo le tiraba de la mano. Señaló la mesa con disgusto. «Mamá, ¿no vas a cuidar niños?» «Vale, pero podrías al menos preparar algo comestible». «Esta porquería insípida, ¿quién se supone que la va a comer?» La miré. El doctor me recomendó una dieta ligera. Solo sigo las instrucciones. Si quieres algo más, prepáralo tú misma. Tomé otro sorbo de mi caldo caliente y añadí, «Por cierto, ¿cuándo exactamente te mudarás?» Inhaló profundamente, intentando recomponerse. «Mamá, esta es tu casa y también la mía. No me voy». Ella cambió de táctica y recurrió al victimismo, «Eres mi madre. Si no me ayudas, nadie lo hará». Hubo un momento en que esas palabras me habrían roto el corazón. Ya no. Saqué mi teléfono, llamé a una empresa de mudanzas, reservé el servicio, lo pagué y solicité un trámite rápido, todo en un solo y rápido movimiento. No mucho tiempo después, 2 trabajadores de la mudanza aparecieron en la puerta. Sofía entró en pánico y se apresuró a bloquearles el paso. «Todas estas cosas son mías. ¿Quién les dio permiso para tocarlas?» Los transportistas dudaron, sin saber qué hacer. Abrí un cajón con calma, saqué las escrituras de propiedad y las agité en el aire. «La casa es mía. Ella solo es una residente temporal. Le pido que se vaya. Es un pedido urgente. Le daré una propina extra de 50». Los mudadores se pusieron a trabajar inmediatamente. Sofía agarró a Leo y gritó, «Mamá, ¿estás loca? ¿Me estás echando? Soy tu hija». Le di la espalda sin decir palabra. No importaba cuán fuerte golpeara la puerta, no importaba cuán fuerte llorara y gritara. No respondí.
Después de que Sofía y Leo se fueron, la casa finalmente quedó en silencio. Me senté en el sofá, mirando la luz del sol que entraba por las ventanas del balcón y sintiendo una extraña sensación de desorientación. Era la primera vez en décadas que había construido una vida enteramente para mí. Por primera vez, pude plantearme una pregunta real: ¿qué quiero hacer? Y la respuesta fue: mucho. Abrí mi ordenador portátil y navegué por la página web del Centro de Estudios para Adultos. Inscripción, pago, selección de cursos. Todo lo hice en una sola sesión. No me preocupaba obtener un título. Solo quería recuperar un anhelo que había abandonado hacía mucho tiempo. Al principio, aprender no fue sencillo. Mi cerebro era más lento y mis ojos se cansaban fácilmente, pero nunca me había sentido tan viva. Una tarde, después de clase, caminé lentamente hacia casa. Al girar hacia mi calle, vi a Miguel de pie en la puerta. Había cambiado las cerraduras hacía tiempo. Miguel buscó a tientas su vieja, inútil llave, intentando una y otra vez entrar. Me acerqué, abrí la puerta con mi nueva llave y le dejé entrar. En cuanto entró, su mirada se fijó en la mochila que llevaba colgada del hombro. La rebuscó y sacó un fajo de papeles de matrícula. «Mamá, ¿te inscribirás en un centro comunitario?», preguntó con incredulidad en su voz. Asentí. Frunció el ceño, como si fuera un niño problemático. «Mamá, ya no eres precisamente joven. ¿No sería más sensato quedarte en casa, cuidar a tus sobrinos y hacer algunas tareas del hogar? ¿Para qué gastar dinero en cosas así?». Hizo una pausa y luego añadió: «Sofía me dijo que te comportas como una adolescente rebelde». Al principio no le creí, pero de verdad, lo hiciste. «Mamá, ¿por qué no te mudas con nosotros? Puedes cocinar y ayudar. Tendría más sentido». Lo dijo como si fuera la cosa más natural del mundo, como si mi único propósito en la vida fuera servirles. No pude evitar reírme, fuerte y fríamente. «¿Te debo algo?», respondí. Le arrebaté de las manos mis papeles de inscripción. «Gasto mi propio dinero». «¿Cómo es que eso te concierne? ¿Quién eres tú para decirme lo que puedo y no puedo hacer?». El rostro de Miguel se ensombreció. Murmuró en voz baja: «Solo me preocupa que te estafen. Soy tu hijo. Si no te cuido yo, ¿quién lo hará?». Lo miré fijamente y mi voz se volvió fría como el hielo. ¿Dónde estaba esa inquietud cuando estaba en una cama de hospital? Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, como clavos clavados en el aire. Miguel bajó la cabeza y no dijo nada. No sabía qué intentaba lograr y no me importaba. Quizás realmente estaba pasando por una rebeldía tardía en mi vida, pero Dios se sintió bien. Viviendo sola, haciendo lo que quería, cuando quería. ¿Por qué había pasado tantos años siendo su servidora? Miguel siguió divagando en la sala de estar, regañando y sermoneando. Asentí distraídamente, fingiendo escuchar, pero en realidad no registré ni una sola palabra. Cuando se dio cuenta de que ya no podía hacerme sentir culpable ni intimidarme, finalmente se fue, murmurando enojado en voz baja. La puerta se cerró con un clic detrás de él, y en ese momento me sentí más ligera que el aire, como una mariposa finalmente libre de su capullo viejo y agrietado. Estaba disfrutando tanto de mi vida en casa que cuando Ricardo apareció de repente en la puerta, ni siquiera reaccioné al principio. «Oye, señora, he regresado», gritó desde el otro lado de la habitación, arrastrando una bolsa enorme y dejándola caer a mis pies. Miré hacia abajo. La bolsa estaba llena de ropa sucia que apestaba a sudor rancio. Arrugué la nariz con disgusto, recogí la bolsa sin decir palabra y se la arrojé de vuelta. «Lávalo tú mismo. No esperes que lo haga todo por ti». Me miró con los ojos muy abiertos, como si viera a un completo desconocido. Tras unos segundos de estupefacción, frunció el ceño y me devolvió la bolsa de una patada. «Eres mi esposa. Si no me lavas la ropa, ¿de qué me sirves?». No me molesté en responder. Simplemente me di la vuelta con calma y le cerré la puerta en las narices. Habíamos estado durmiendo en habitaciones separadas durante años, desde que los niños crecieron. En retrospectiva, quizá fue una bendición. No tenía que ver su cara siempre amargada todos los días.
Regresé a mi escritorio, saqué mi grueso libro de texto y comencé a leer. Desde detrás de la puerta, la voz de Ricardo gritaba sin parar: «Elena, ¿dónde está la cena? Elena, se me acabaron los medicamentos. Consígueme más. Elena, ¿dónde está mi traje de baile de salón?» Apreté mi bolígrafo con fuerza, obligándome a no poner los ojos en blanco con tanta fuerza que se me salieran de las órbitas. ¿Estaba este hombre incapacitado? ¿No podía ponerse los calcetines sin mí? Era casi absurdo. Durante años viví así, creyéndolo normal. Ahora, viéndolo con nuevos ojos, me ponía los pelos de punta. Suspirando, finalmente fui a la cocina y preparé una cena sencilla. Por supuesto, en el momento en que dio un mordisco, empezaron las quejas. «¿Qué es esta inmundicia? Sabe fatal. ¿Por qué no aprendes de Carmen? Su comida es 100 veces mejor que la tuya». Carmen, su querida compañera de baile. Tenía más o menos su edad y había enviudado hacía unos pocos años. Era profesora de danza profesional y ahora impartía clases a personas mayores en el centro comunitario local. Ricardo se había vuelto adicto al baile gracias a ella. Había intentado arrastrarme también, pero mis problemas de espalda lo impidieron. Después de eso, fue como si se hubiera activado un interruptor. Desde entonces, a sus ojos, no podía hacer nada bien. No vestía tan bien como Carmen, no cocinaba tan bien. No tenía la misma gracia y, por supuesto, no sabía bailar. Él me mortificaba constantemente y usaba cada conversación para minarme un poco más. Comí el último bocado de mi comida en silencio, lavé mis propios platos y luego, justo enfrente de él, tiré su cena a medio comer directamente a la basura. Limpié mi plato, limpié la mesa y, sin siquiera mirar atrás, me dirigí a mi habitación. Detrás de mí lo oí rugir indignado: «Te has vuelto insensata». No había terminado de comer. Pero no importaba cuán fuerte gritara, cuán furiosamente diera órdenes. Ni siquiera le dirigí una mirada. Ya no. Ricardo no era del tipo que se rendía fácilmente. Se puso manos a la obra y jugó sucio, dejando que la ropa sucia se acumulara, los platos se amontonaran en el fregadero y toda la casa apestara a comida en descomposición. Pensó que si esperaba lo suficiente, me rendiría y lo limpiaría todo como siempre. Pero esta vez todos los platos estaban sucios, todas las ollas estaban cubiertas de costra. La cocina olía a basurero, aún así, no me moví. Después de unos días, cuando no quedaba ni un solo plato limpio en la casa, Ricardo se dirigió a la puerta de la cocina con los brazos cruzados sobre el pecho y sonriendo con suficiencia. «¿Ves? Te lo dije. Siempre regresas arrastrándote», dijo, sacudiendo la cabeza y esbozando esa sonrisa de suficiencia. «Elena, deberías seguir el ejemplo de Carmen. Esa mujer sí que sabe cómo complacer a un hombre». Solté una risa aguda y sin humor. Tomé un puñado de utensilios y los arrojé ruidosamente al fregadero. «Si Carmen es tan maravillosa», dije fríamente, «¿por qué no te vas a vivir con ella?» Nuestro matrimonio había sido concertado por nuestros progenitores. Antes de la boda, Ricardo y yo solo nos habíamos visto un par de veces, apenas lo suficiente para aprendernos los colores predilectos y mucho menos para forjar un porvenir. Y aún así nos obligaron a entrar de la mano a la iglesia con la expectativa de que lo hiciéramos funcionar. La dulzura, la amargura, los innumerables pesares, los absorbí todos yo sola. Nadie me había preguntado nunca: ¿deseas esto? Solo me dijeron: esto es lo que debes llevar a cabo. Durante 40 años, a los ojos de Ricardo, nunca había sido suficiente. No soy lo suficientemente agraciada, no soy lo suficientemente perspicaz, no soy lo suficientemente diestra. En el pasado, me tragué mi orgullo y me dije a mí misma que debía resistir, pero esta vez no. El rostro de Ricardo se contorsionó de rabia. Su voz se alzó, aguda y desagradable. Si no me hubieras inspirado lástima, hace años que estaría con otra persona. ¿Crees que alguien más te querría? Eres poco atractiva e inepta. Divorcio. La palabra golpeó mi mente como un rayo. Nunca lo había considerado seriamente. Ni siquiera me atreví a susurrármelo. A medida que crecía, mis padres me inculcaron lección tras lección:
Empieza a trabajar pronto para no ser una carga. Así que me salté la universidad y me incorporé al mercado laboral. Este hombre es una buena pareja. Cásate con él. Así que me casé con Ricardo. La tarea de una mujer es asistir a su esposo e hijos. La familia es toda tu existencia. Así que viví para ellos y nunca para mí. Pasaron 40 años antes de que me percatara. Nunca había tomado una decisión pensando únicamente en mí. Una oleada de energía imparable surgió dentro de mí. De acuerdo, dije. Y las palabras se me escaparon sin que pudiera pensar, divorciémonos. Ricardo se burló, pensando que estaba haciendo otro berrinche sin sentido. Elena, deja de hacer el ridículo. Mientras te comportes correctamente, no me iré a ningún lado. Lo dijo como si me hiciera un favor, como si no pudiera sobrevivir sin él. Me levanté lentamente, lo miré fijamente y pronuncié cada palabra con claridad. Ricardo Sánchez, deseo el divorcio. Lo vi boquiabierto, conmocionado. Y en lo más profundo de mi pecho, lo sentí, una brisa que se filtraba por las puertas entreabiertas de una prisión que había construido a mi alrededor, durante media vida. Ricardo, furioso, salió de la casa, azotando la puerta con tanta fuerza que las paredes temblaron. Dejó todo atrás, sin siquiera molestarse en tomar sus medicamentos para la tensión. No se lo recordé. Durante años lo cuidé mejor que probablemente su propia madre. De ahora en adelante, si vivía o moría, no era asunto mío. Me volví a sentar a la mesa de la cocina, abrí mi ordenador portátil y con calma comencé a redactar los documentos del divorcio. Como era de esperar, la noticia se extendió rápidamente entre nuestros hijos. El caos estalló casi de inmediato. Sofía fue la primera en llamar, con voz estridente por el pánico: «Mamá, quizás deberías ir al doctor. Creo que no estás en tus 5 sentidos». Miguel llamó después, intentando razonar conmigo: «Mamá, ya eres demasiado mayor para comportarte como una adolescente insumisa. Papá ni siquiera hizo nada tan terrible, ¿verdad?». Así que elogió a Carmen. «¿Qué más da? No es que te haya ultrajado. Ya tienes más de 60. Si te divorcias ahora, los vecinos se mofarán de ti». Lo dijeron todo con tanta convicción, como si mi vida fuera simplemente otro espectáculo público para juzgar. Pero esta vez finalmente comprendí. Ellos tienen su lógica. Yo tengo la mía. Miguel tenía razón en una cosa. Tenía más de 60 años y me negaba a malgastar los años que me quedaban con un hombre que no soportaba verme. Se trataba de decoro. Mi última dignidad, innegociable. Incluso cuando Miguel recurrió a amenazas: «Mamá, si sigues adelante con esto, te apartaré de mi vida para siempre». Respondí simplemente, con calma y firmeza: «Bien». Al otro lado de la línea, el silencio se prolongó, largo y pesado. Las amenazas solo surten efecto en quienes se preocupan. Y finalmente me preocupé más por mí misma. Parecía que Ricardo no podía soportar la idea de perder. Comenzó a vestirse más llamativo que nunca, llevando a Carmen a la pista de baile en el centro comunitario como si estuvieran haciendo una audición para un concurso de talentos. Trajes brillantes, giros abrazados. Giraban y se inclinaban frente a todos, dando un espectáculo como si tuvieran algo que demostrar. Me senté en silencio entre la multitud, observándolos posar y actuar como maniquíes en un escaparate. Cuando terminó la música, una ráfaga de aplausos corteses resonó en la sala. Ricardo me lanzó una mirada de suficiencia con ojos burlones, desafiándome a reaccionar. No me inmuté. Simplemente me levanté y me escabullí mientras la multitud comenzaba a dispersarse. «Elena», lo oí trotando detrás de mí, alzando la voz. «Vamos, acepta la tregua. Llevamos toda la vida juntos. ¿De verdad quieres el divorcio? ¡Qué despropósito!». Él siguió siguiéndome, parloteando sin parar como una fuente descontrolada. «¿A tu edad, de verdad crees que puedes empezar de cero? Soporta como todos los demás. Ningún matrimonio es idílico». No dije nada. Caminé a casa, abrí la puerta y lo dejé entrar detrás de mí, sin dejar de hablar. Se dejó caer en el sofá como si fuera el dueño del lugar.
Sírveme un vaso de agua, dijo, agitando una mano como si todavía estuviera de servicio. No me moví. Me quedé allí mirándolo fríamente. Sin respuesta. Sin servicio. Sin sometimiento. Esta vez no me di la vuelta. Entré en la sala de estar y arrojé un montón de documentos sobre la mesa de centro. Las escrituras de la propiedad y nuestras libretas de ahorros. Dividir la casa y los ahorros 50 y 50. Ricardo los miró atónito, como si estuvieran escritos en un idioma que no podía entender. Solo entonces lo comprendió. No estaba mintiendo. No estaba haciendo un berrinche. Ya estaba consumado. Su voz tembló cuando preguntó, «Elena, ¿por qué?» Lo miré con calma, con un tono sereno y mesurado. «Quiero preguntarte lo mismo. ¿Por qué te fue tan sencillo alejarte de la mujer que estuvo a tu lado durante 40 años, sola en una cama de hospital?» Se quedó paralizado y apartó la mirada de la mía. Estaban Miguel y Sofía, ¿verdad? Tenía asuntos que resolver y al final saliste ilesa, ¿verdad? ¿Cuál es el inconveniente? ¿El gran inconveniente? Por supuesto que fue un gran acontecimiento. Allí, tumbada en aquella aséptica habitación de hospital, sin saber si sobreviviría a la noche y dándome cuenta de que el hombre con el que había pasado mi vida simplemente había elegido estar en otro lugar. Había elegido bailar con alguien más. Mientras yo me enfrentaba a la muerte. ¿Qué hubiera pasado si hubiera fallecido esa noche? ¿Se habría percatado siquiera? ¿Le habría importado? ¿Por qué elegiría pasar el resto de mi vida con alguien que no me eligió cuando importaba? La respuesta fue clarísima. Si solo fuéramos dos personas resentidas, entonces el divorcio no sería un desastre. Fue compasión. El rostro de Ricardo se puso rojo de furia. Su voz se quebró de rabia. Bien, divorcio. Pero no vuelvas más tarde arrastrándote para volver a casarte. Respondí a su arrebato encogiéndome de hombros, con voz ligera, casi divertida, divorcio será. ¿Crees que no puedo vivir sin ti? Mírame. Finalizamos el divorcio. Usé mi parte de los ahorros y me compré un acogedor apartamento de un dormitorio a las afueras del centro. Era cálido, soleado y estaba cerca de todo lo que necesitaba. Y lo mejor de todo, todavía quedaba dinero en el banco. Cuando Miguel y Sofía se enteraron, todo ya estaba arreglado. Sofía, por supuesto, estaba furiosa. Me llamó furiosa y me soltó, «Mamá, ¿estás chiflada? ¿Cómo pudiste dejar a papá? Es un hombre tan bueno. Te vas a arrepentir». Sonreí para mí mismo y no me molesté en discutir. Ah, y por cierto, Sofía volvió a vivir con Ricardo. Su excusa, quería que papá disfrutara un rato en familia. Casi me río a carcajadas al oír eso. Mientras tanto, estaba demasiado ocupada sumergiéndome en mi nueva vida. Ese día me puse un saco a medida que había elegido yo misma y metí en el bolso un diploma impecable y recién impreso. Había quedado con algunas amigas para almorzar y celebrar. El café estaba bañado por la suave luz de la tarde y el sol entraba a través de las ventanas que iban del suelo al techo. Pasamos mi diploma alrededor de la mesa como si fuera una reliquia preciosa, y todos se maravillaron al verlo. «Elena, ya eres oficialmente graduada universitaria», dijo Isabel con voz llena de asombro. «Es increíble», dijo otra, asintiendo con genuina admiración. Entonces Clara, medio en broma pero no del todo, suspiró. «Si no hubiera tenido que quedarme en casa cuidando a mis hermanos pequeños, quizá también podría haber ido a la universidad». Clara había sido la más brillante de nosotras en aquellos tiempos, pero las necesidades de su familia habían destrozado sus aspiraciones antes de que siquiera pudieran florecer. Levanté mi taza de café, miré a mi alrededor y sonreí. Entonces una idea me asaltó, tan clara que parecía haber estado ahí esperando desde el principio. Si yo pude recuperar mi sueño, ¿por qué ellas no? Dejé mi taza con cuidado y hablé con voz firme y segura. «Señoras, tengo una proposición». Todas las miradas se volvieron hacia mí, curiosas. Cada una de nosotros tiene algo inacabado en su interior, un sueño, una pasión, una pequeña llama que nunca pudimos avivar.
Quiero crear un grupo de apoyo mutuo en nuestra comunidad, algo diseñado especialmente para nosotras, para ayudarnos mutuamente a alcanzar nuestros sueños, sin importar cuán grandes o pequeños sean. Ya no tenemos que esperar más por nuestros hijos. Ya no necesitamos la compasión de nadie. Somos perfectamente capaces de vivir vidas extraordinarias en nuestros propios términos. Mientras hablaba, vi algo iluminarse detrás de sus ojos cansados. Una chispa, esperanza, algo que no se habían permitido sentir en mucho tiempo. La idea prendió de inmediato. Odio estar sola en casa, admitió una mujer con los ojos llenos de lágrimas. Me aterra a que un día me caiga y nadie se dé cuenta. Sus hijos vivían fuera del estado, demasiado absortos en sus propias vidas como para prestarle atención. En ese mismo instante, me puse manos a la obra. Redacté una encuesta comunitaria con preguntas claras y sencillas. ¿Qué es algo que siempre has querido hacer? ¿Padeces alguna dolencia crónica? ¿Cuáles son tus aficiones o intereses? Luego colgué una pancarta en el centro comunitario y lancé una serie de talleres gratuitos, desde conocimientos informáticos hasta oratoria, incluso introducción a la programación básica. Nuestra pequeña comunidad comenzó a vibrar como una feria de fin de semana. Los grupos programaron chequeos médicos regulares. Algunas formaron clubes de costura, otras planearon escapadas de fin de semana o recorridos panorámicos por el litoral. Poco a poco, día tras día, nuestras vidas se fueron transformando, silenciosa y bellamente. Una tarde, después de una ronda de naipes con las chicas, estábamos a punto de dar por finalizado el día cuando un joven irrumpió en la habitación con el rostro enrojecido por la ira. «Mamá, ¿por qué no preparaste la cena?» «Me muero de hambre». Estaba hablando con Ana María, la mujer más serena y amable del grupo. De esas que siempre decían que sí, que se había pasado la vida sin negarle ni una sola petición a sus hijos. Pero esta vez, ella se quebró. «¿Tienes las manos y las piernas rotas?», replicó ella con voz áspera. «Llevo 30 años cocinando para ti. ¿Se supone que te debo una para el resto de mi vida? Soy tu madre, no tu sirvienta». Las palabras estallaron en la habitación como una granada. Su hijo se quedó allí atónito, totalmente sorprendido. Su rostro palideció de vergüenza. Abrió la boca, pero no le salieron palabras. Y desde ese día, Ana María fue una mujer renacida. Iba a todas las reuniones, a todas las clases de baile, a todos los eventos que quería, sin remordimientos. En nuestra siguiente partida de naipes, estaba radiante. «Mi hijo mayor intentó que cuidara a su niño el otro día», dijo, poniendo los ojos en blanco de forma dramática. «Tiene 30 y tantos años y cree que solo soy una niñera gratuita bajo demanda. Le dije que si ayudaba, es por generosidad, no por compromiso. Lo mejor, desde que dejó de hacerlo todo por ellos, su relación familiar ha mejorado. A menudo veíamos a su hijo deambulando por el centro comunitario, intentando localizarla y rogarle que regresara a casa a cenar. Cualquier cosa que ella dijera, él accedía de inmediato, sin quejas ni réplicas. Una vez sentimos tanta curiosidad que le preguntamos: «Ana María, ¿cuál es tu secreto?». Ella se rió entre dientes, levantó su taza de té y dijo con un brillo en los ojos: «Solo se dieron cuenta de lo mucho que hice cuando dejé de hacerlo». Luego hizo una pausa, dejando que el silencio se hiciera más profundo, antes de recitar una frase que todos sabíamos de memoria: «No es que la vida fuera tranquila, es que yo llevaba la carga de todos los demás». La sala estalló en un atronador aplauso. Por supuesto, no todo el mundo estaba entusiasmado con nuestro pequeño levantamiento de las mayores. En uno de nuestros talleres de fin de semana, un hombre apareció sin invitación y comenzó a despotricar, señalándome directamente con el dedo. «Mujeres, ya pasaron su mejor momento. En lugar de holgazanear, deberían estar en casa asistiendo a sus familias. ¿Qué clase de abuelas son?». Antes de que pudiera responder, las hermanas se lanzaron a la refriega. «Solo quieres que tus padres cocinen y limpien hasta que se mueran, preferiblemente después de haberse metido en sus propias tumbas. ¿Quieres que tu madre ocupe tu espacio para siempre? Intenta ocuparte de tu esposa para variar. Tenemos más de 60 años, no más de lo que valemos. Muéstrenme la ley que dice que estamos obligadas a cuidar a sus hijos».
Eran rápidas, feroces y afiladas como navajas. Se escabulló en cuestión de minutos, con el rabo entre las piernas. Nuestra comunidad no era un grupo de jubilados. Era una sublevación. Además de viajar, nuestra actividad predilecta era, como era de esperar, el cotilleo. Y los chismes más jugosos siempre provenían de alguno de nuestros exmaridos e hijos adultos. Así fue como me enteré de Ricardo, por Isabel, y casi me caigo de la silla de la risa. Aparentemente, después de que Sofía regresó a vivir con su querido y anciano padre, intentó recrear la configuración con la que había crecido. Excepto que olvidó una cosa, Ricardo había sido mal atendido durante 40 años. Ni siquiera recordaba dónde guardaba el azúcar. Durante la primera semana, quemó 2 ollas, rompió el grifo de la cocina y dejó a Sofía llorando. Intentó convencerlo de que cuidara a Leo. Después de unos pocos días, él se quejaba de dolor de espalda y rodillas, y le exigió que lo llevara al médico. Sofía me llamó con voz agotada y agria: «Mamá, me equivoqué. Papá es un inútil. Es solo un niño grande con cuerpo de hombre». Hizo una pausa y añadió en voz baja: «¿Y Carmen?». «Ni de cerca». Ella esperaba que yo me ablandara, que tal vez acudiera y aliviara su carga. Pero estaba preparando el equipaje para un viaje de 3 días y 2 noches a las montañas con las chicas. Mi voz era cálida, tranquila, casi dulce. «Ya me he apuntado a una ruta de senderismo, Sofía. No me molestes. Lavé la ropa de tu padre durante 40 años. Qué curioso, no recuerdo que nadie se ofreciera a ayudarme». Menos de una semana después, Sofía y Leo hicieron las maletas y se mudaron de nuevo a su pequeño apartamento en el centro. Ella finalmente había admitido su derrota. Una noche, estábamos jugando al póker en el centro comunitario cuando Isabel se inclinó hacia nosotras con voz conspirativa. «Elena», susurró, apenas conteniendo la sonrisa. «¿Sabes qué? Desde que tu hija se mudó, la vida de Ricardo y Carmen ha sido, digamos, interesante». Dejé mis cartas y apoyé la barbilla en la mano. «Tengo que oír esto». Isabel rió entre dientes, con la cara llena de picardía. «Bueno», preguntó, porque sabía que te encantaría saber el chisme. Resulta que Carmen, a pesar de todo su encanto y aplomo, es una maniática del orden, de esas mujeres que tienen trapeadores de colores, uno para la cocina, otro para la sala. Al principio lo mantenía todo impecable ella sola, pero con el tiempo, incluso ella empezó a cansarse. Ella asumió que Ricardo sería como yo, captaría la indirecta, se arremangaría y ayudaría. Pero Ricardo se quedó quieto en el sofá con las piernas cruzadas, bostezando como un gato aburrido. «Haz lo tuyo», le dijo. «Pero no interrumpas mi descanso». Carmen se volvió loca. Lanzó el trapeador al otro lado de la habitación. Y Ricardo sigue con aires de suficiencia, como si dijera: «¿Quién más lo haría sino tú?». No te dejes engañar por su fachada de hablar suave. Carmen, cuando se le presiona, tiene un genio más afilado que un cuchillo de trinchar. Un día ella espetó: «Me casé contigo para construir una vida juntos, no para ser tu sirvienta». Y dicho esto, le dio una bofetada en la cara. Isabel recreó toda la escena allí mismo en la mesa de póker, imitando con una llorona imitación de Ricardo: «Elena nunca me trató con tanta insolencia». Hoy en día las mujeres no tienen ningún respeto. Su actuación fue tan perfecta que nos reímos hasta no poder respirar. Durante mucho tiempo me pregunté: ¿estarían mejor sin mí? Resulta, ni de cerca. El destino sabe cómo actuar. Unos meses después, Ricardo sufrió un incidente cerebrovascular. Tras el divorcio, su rutina se descontroló por completo. Dejó de tomar sus medicamentos. Se saltaba comidas. Si tenía horarios irregulares. No fue solo el incidente cerebrovascular, también le diagnosticaron una afección metabólica. El día que supe la noticia, decidí visitarlo. No por remordimiento, sino por curiosidad. Quería ver cómo es un hombre cuando nadie lo cuida. No estaba tan mal como yo, al menos todavía podía hablar. Cuando me vio entrar, se le iluminaron los ojos. «Elena», dijo con voz débil y temblorosa, «gracias por venir». Por un instante pareció pequeño, frágil.
Asentí con calma. Solo estoy aquí para echar un vistazo rápido. Lo que no dije fue, vine a ver lo lejos que has caído. Entonces, de repente, ese olor horrible y familiar me golpeó. Se había ensuciado. Sus mejillas se ruborizaron de vergüenza. Me miró fijamente, implorando ayuda en silencio. No me moví. Fue entonces cuando entraron Sofía y Miguel. Para ser honestos, sus vidas tampoco habían ido tan bien. Sofía había perdido recientemente su cómodo empleo de oficina y ahora compaginaba trabajos a tiempo parcial, con largas jornadas y un salario bajo. La carrera de Miguel se había estancado tras una denuncia anónima de conducta. No había ascensos a la vista. «Mamá, ¿no vas a cuidar a papá?», preguntó Sofía. Miguel añadió, «Sí, no le va bien». «¿No vas a ayudarlo?». Los miré, tranquila y serena. «Parece que lo has olvidado. Ricardo y yo estamos divorciados». Entonces hice una pausa y dejé que las palabras calaran en mis oídos. «Y ahora te toca a ti cuidarlo». Caminé hacia la puerta. Antes de irme, miré a Ricardo y le dije en voz baja, como si estuviéramos charlando del tiempo, «Cuídate, Ricardo. Espero que no te traigan a casa solo para esperar». La habitación quedó en silencio. Se podría haber oído caer un alfiler. El rostro de Ricardo palideció. Miró a Sofía y a Miguel por primera vez con incertidumbre, quizá incluso con miedo. Los dos se quedaron allí parados, incómodos y sin palabras. Y Carmen estaba en otro barrio, bailando toda la noche con un caballero de pelo plateado que usaba perfume y sabía bailar tango. En mi mente, lo imaginé perfectamente, esa pequeña familia rota de tres, cada uno amargado, cada uno resentido, cada uno sufriendo en silencio. Y yo había salido de ese lío para siempre. Ese otoño, organizamos el primer aniversario del Círculo de Sabías del Mar en el centro comunitario. El espacio parecía una acogedora recepción de boda, flores por todas partes, velas, música suave y el aire vibrando de risas y orgullo. Me invitaron a dar un discurso. Al mirar los rostros de mis hermanas, fuertes, sabias, curtidas, pero intactas, me sentí arraigada de una manera que nunca antes me había sentido. Comencé lentamente y con voz firme, estoy muy agradecida por mi despertar tardío en la vida. Durante décadas me dijeron lo que debía y no debía hacer. Lo digo por tu bien, en realidad significaba, esto es lo que mejor me funciona. Pero un día me di cuenta de algo importante, hemos vivido para todos, esposos, hijos, padres, desde que éramos apenas adultas. Y ni una sola vez nos detuvimos a preguntar, ¿qué deseo yo? No existe ninguna ley que diga que debemos entregar el resto de nuestras vidas a nadie. Nuestra mayor responsabilidad ahora es cuidarnos a nosotras mismas. Así que sí, si eso me hace insumisa, que así sea. Si eso significa que vivo en mis propios términos, entonces vale la pena. Hice una pausa y luego sonreí ampliamente. Así que, damas, despertemos juntas. La sala estalló en un estruendoso aplauso. Y así, mi historia llegó a su fin.